Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar Educación en Iberoamérica, aprendizajes de una pandemia. Soy Tamara Díaz, coordinadora de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI. En primer lugar, queremos agradecerles muy sinceramente su participación, su presencia en este espacio de diálogo, de reflexión, que esperamos contribuya a generar conocimiento y a compartir experiencias y propuestas en relación a lo que ya algunos han denominado educación post-COVID. Este seminario online forma parte de un ciclo de encuentros que la OEI está desarrollando, algunos de ellos en colaboración con otras instituciones, en los que se pretende analizar diferentes aspectos de la educación en Iberoamérica en un contexto de enorme incertidumbre como el que vivimos en la actualidad y con la mirada puesta en garantizar que el impacto de la pandemia no deje a nadie atrás. Nunca se ha hablado tanto de educación como en estos días. Se organizan encuentros, se comparten experiencias, recursos, todo aquello que contribuya a que los sistemas educativos, no solo en Iberoamérica, sino en el mundo entero, puedan responder a la principal emergencia que en la actualidad enfrentamos y que es garantizar la continuidad de los aprendizajes de millones de estudiantes que en estos días viven confinados y se han visto obligados a continuar su formación desde el hogar. La COVID-19, en cierto sentido, nos ha digitalizado a muchos niveles y la educación no es una excepción. Sin embargo, esta crisis nos está evidenciando cómo muchos países de la región no cuentan con aquellas condiciones necesarias para brindar una educación de calidad en línea. De hecho, las brechas ya eran incluso antes de la situación de crisis muy amplias, muy evidentes. Es indispensable atender a los grupos más vulnerables, a los estudiantes que provienen de contextos más vulnerables, garantizar que los contenidos de la educación llegan a todos y a todas, que proporcionamos las herramientas, los recursos necesarios a los docentes, a los directores y a las propias familias. Y para que todo esto ocurra, la corresponsabilidad entre los distintos agentes educativos que intervienen en la educación es fundamental. Nos encontramos, por tanto, ante un momento decisivo. Hoy, más que nunca, es necesario, tanto en el campo de la cooperación internacional como en las políticas nacionales, fomentar el diálogo entre sectores e instituciones diversos y avanzar en la definición de soluciones colaborativas, consensuadas, que permitan, en definitiva, afrontar un escenario que nos viene con retos que podríamos decir no hemos enfrentado nunca antes. Desde la OEI, como organismo de cooperación con 70 años de trayectoria dedicados de una manera muy especial a la educación, hemos puesto en marcha diversas iniciativas, entre ellas estos espacios de análisis que esperamos contribuyan a generar conocimiento y a construir propuestas colaborativas de actuación. En esta tarde contamos para analizar estas y otras cuestiones que seguro irán surgiendo a lo largo de las intervenciones con 4 panelistas, 4 expertos en educación. Por una parte, Marcelo Pérez y Elena Arias, ambos especialistas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Renato Perti, director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Consuelo Velaz de Medrano, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta. Una vez terminen sus exposiciones, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, hará una valoración general a modo de conclusiones y procederá a la clausura del encuentro. Antes de comenzar y cederle ya la palabra al primero de los expositores, comentarles que todos y todas podrán participar de este seminario a través del chat que tenemos habilitado, que va a estar en funcionamiento a lo largo de todas las sesiones, y que una vez terminen las presentaciones de los panelistas, seleccionaremos algunas de las preguntas que ustedes nos han ido enviando y tendremos oportunidad de
conocer las opiniones y las ideas que al respecto tienen estos especialistas en educación. Sin más, vamos a dar comienzo a las intervenciones de los 4 expertos con una primera mirada a la realidad de los sistemas educativos de la región de la mano de Marcelo Pérez, del BID. Marcelo, cuando quieras. Tamara, muchas gracias por esta introducción. Le paso entonces la palabra a mi compañera Elena Arias, que va a comenzar, y después concluyo por mi lado. Elena. Gracias, Marcelo. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que se conectan desde Europa. Les quería compartir hoy algunas reflexiones sobre el aprendizaje en línea efectivamente en América Latina. Previo a esta pandemia, ya observábamos en Latinoamérica una tendencia un poco llena de contrastes hacia el aprendizaje en línea, ¿no? Por un lado, un discurso positivo hacia una mayor integración tecnológica, una evolución hacia cambios en la pedagogía para favorecer una mayor individualización del aprendizaje, un trabajo más autónomo por parte de los estudiantes, pero al mismo tiempo, a través de diversos estudios, de los cuales voy a comentar ahora un poco, veíamos deficiencias importantes aún en las condiciones tecnológicas, en la preparación de los docentes para integrar efectivamente la tecnología dentro del aula y favorecer este aprendizaje en línea. De pronto, pasó el COVID, cerraron nuestras escuelas, los chicos se fueron a casa y la escuela cambió. Hoy en día, 95% de nuestros estudiantes en América Latina y el Caribe están en sus casas. Esto representa cerca de 170 millones de estudiantes en sus casas. Entonces, ¿en dónde nos tomó esta pandemia dentro de estos contrastes? ¿En dónde estamos hoy en día con el aprendizaje en línea? Por un lado, enfatizar el lado de qué pasó con la oferta, con la parte de la oferta del sistema educativo. Decir que la situación que están viendo hoy en día nuestros sistemas se parece más a un término que ha hecho emergencia recientemente, que es el Emergency Remote Teaching o la enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué? Porque como muestra, y les quiero compartir una imagen que resume muy bien este panorama, como muestra este gráfico, que no sé si lo están viendo, las condiciones digitales de base en la mayoría de los países de la región eran muy incipientes, lo que representa a todos los cuadritos rojos, tanto en conectividad como de las escuelas, como la existencia de plataformas digitales o de otro tipo de paquetes que favorecen esta continuidad educativa. Entonces, con estas condiciones de base, digamos, vemos que solamente Uruguay realmente contaba con unas condiciones adecuadas para proveer la continuidad educativa en medio del cierre. Bien, ahora, dicho esto, a pesar de estas condiciones estructurales difíciles, hay que decir que la mayoría de los países han respondido de forma ágil ante el cierre de las escuelas, disponibilizando contenidos a través de plataformas digitales, pero también integrando medios más de primera generación, como pueden ser la televisión o la radio, para poder llegar de forma masiva a todos los estudiantes. Además de la entrega de contenidos, se trabajó un eje importantísimo durante este cierre, que es el mantener el vínculo entre los estudiantes y los docentes y sus familias. Y para esto los docentes también hay que decir que pasaron encima de los desafíos, de la falta de herramientas, y trabajaron con WhatsApp o inclusive con teléfonos para lograr mantener este vínculo. Ese es el lado de la oferta. Brevemente, del lado de la demanda, ¿qué fue lo que lo que observamos? Es que realmente Latinoamérica todavía cuenta, como mencionaba Tamara en la introducción, con importantes brechas e inequidades, que las voy a resumir en tres áreas. Uno, el acceso a dispositivos y a conectividad en las casas. Datos de PISA nos muestran que, por ejemplo, solamente 1 de cada 3 estudiantes en secundaria de hogares vulnerables tiene acceso a un dispositivo para hacer tareas en la casa. Y solamente 1 de cada 5 tiene acceso a conectividad. Esto evidentemente pone ya en muchísima deficiencia a estos estudiantes durante el cierre. Segundo, el entorno familiar. Ya previo a la pandemia existe evidencia
rigurosa que muestra que el involucramiento familiar y el contexto familiar son importantes para el desempeño escolar, y en este modelo educativo en el cual los padres son aliados esenciales del aprendizaje, los estudiantes de medios socioeconómicos bajos o inclusive de clases medias vulnerables se encuentran en dificultad, dado que estos padres tienen en general un nivel educativo bajo y enfrentan condiciones económicas difíciles para garantizar este acompañamiento. Y finalmente, las condiciones de aprendizaje de base de los estudiantes. En los estudios de TERCE mostraban ya previo a la pandemia que cerca del 40% de los estudiantes de tercer grado no cuenta con las habilidades lectoras básicas para su edad. Entonces, al pensar en aprendizaje autónomo de los estudiantes en sus casas, cuando les cuesta todavía entender un texto básico, es realmente, da un poco dimensión de los desafíos. Entonces, esto es resume un poco lo que hemos visto durante la emergencia. Para cómo vemos la fase siguiente, le paso la palabra de nuevo a mi colega Marcelo. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que de alguna forma podemos decir que el desafío mayor los sistemas educativos lo van a empezar a enfrentar ahora, saliendo de la emergencia. Deben encarar un desafío enorme que es la preparación para otra forma de enseñanza, aprendizaje. Y esto podemos pensarlo con 4 ejes, con 4 claves, que es qué va a pasar cuando las escuelas se abran, cómo va a cambiar y cómo va a ajustarse la operación de las escuelas. Y ahí vemos 4 grandes puntos. El primer punto, el funcionamiento. Vamos a tener que tener un funcionamiento que va a tener que mantener el distanciamiento social. Eso, según algunos cálculos que hemos hecho, implica funcionar con un 30% menos de estudiantes por sala de aula. Esto básicamente impacta en menos días de presencialidad y una rotación como de horarios y días. Iremos casi sin quererlos, casi un poco llevados por esta situación hacia un esquema blended, un esquema en el que vamos a recuperar una carga de presencialidad importante, pero que se va a mantener al menos durante un tiempo con mucho trabajo escolar en los hogares de las familias. El segundo desafío son los docentes. Realmente el sistema respondió ante un desafío enorme de forma relativamente rápido, pero la menor presencialidad va a requerir darle un nuevo significado a todas esas soluciones de transmedia como televisivas, radio, portales, plataformas que se desarrollaron durante la emergencia. Creemos positivamente que con una mayor carga de presencialidad, todas estas herramientas van a recobrar un nuevo sentido y van a poder ser aprovechadas más. El sistema tiene un doble desafío: abandono por un lado y por otro lado, aprendizaje. Así como para el COVID es absolutamente clave tener camas y tener, respiradores, haciendo un paralelo, en las escuelas vamos a tener como 2 ambulancias que van a tener que funcionar al mismo tiempo. Es una ambulancia vinculada a los estudiantes que se han desvinculado y que han, abandonado, y a los estudiantes que no alcanzaron aprendizaje. Y podemos escoger que estas ambulancias, hacerlas funcionar con o sin, GPS. ¿Cuál es el GPS para trabajar seriamente de desvinculación y abandono? Son los sistemas de protección, de trayectorias educativas, en el cual la gestión educativa, el seguimiento individualizado nos dará la brújula para una búsqueda
activa en el territorio de aquellos estudiantes que por diversas razones no han permanecido. Respecto de los aprendizajes, hoy estamos en un esquema de emergencia. Los aprendizajes promedio necesariamente van a caer y las inequidades se van a acentuar más. Y acá el termómetro clave es el de la evaluación forma conformativa, que tiene que ser una evaluación seria, rápida, una evaluación que dé elementos accionables para los docentes y que se transforme en una brújula que permita realmente orientar los programas de recuperación, nivelación y de priorización curricular. Acá será también importante trabajar en las condiciones necesarias como para que el sistema funcione de esta forma. Y las cuestiones de la brecha digital, la entrega de contenidos con plataformas interesantes, amigables, y las herramientas como para comunicación seguirán teniendo un rol central. Y hay un actor que se reincorporó con más fuerza, que vino como para quedarse, son las familias, son los padres. No vamos a pasar inmediatamente a una carga de presencialidad del 100% y las familias van a tener un rol. En definitiva, es la reapertura de las escuelas que luego de un sacudón muy fuerte que requirió flexibilidad, respuesta rápida y ciertamente derribó, derribó barreras, la que nos pone frente a una posibilidad de innovación y de transformación. ¿Nos animamos a hacerla? Buenas tardes, buenos días a los apreciados colegas. Agradecer mucho a don Mariano Jabonero, a Tamara y a todo el equipo de la OEI por esta oportunidad y ciertamente es un placer estar con los colegas del Ministerio de Educación de España y con los otros colegas del BIT y MAIS para poder departir en este tema. Yo quiero retomar lo que se hablaba Marcelo al final sobre la transformación de la educación. Yo creo que más que nunca la transformación de la educación y los sistemas educativos tiene que estar en el tapete y tenemos que tener una mirada más largo aliento. Yo me animo a plantearles 12 claves que nos parece importante tener en cuenta para avanzar en una renovada agenda de la inclusión de los sistemas educativos en Iberoamérica. La primera es que tenemos que tener una mirada hacia las nuevas generaciones. ¿Quiénes van a ser estas nuevas generaciones? En términos de su resiliencia, en términos de su vulnerabilidad, en términos de su futuro, en cómo nos preparamos para enfrentar nuevas pandemias o nuevas crisis. Y las nuevas generaciones tienen que ser, la formación de las nuevas generaciones tiene que ser el punto central, fundamental de las transformaciones educativas. Las nuevas generaciones van a exigir cambios en los adultos, sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el estilo de vida más saludables, más sostenibles, una mayor armonía con la naturaleza. Y como decían los colegas del BIT, si los sistemas educativos vuelven al estadio pre-COVID-19, se va a ahondar su distanciamiento cognitivo, social y emocional de las generaciones más jóvenes. La deserción, la expulsión van a crecer. Por tanto, el primer punto fundamental para nosotros es poner en la prioridad a las nuevas generaciones y sus necesidades y la agenda de derechos y exigencias que estas nuevas generaciones nos van a plantear. La segunda clave para nosotros es que la transformación de la educación en los sistemas educativos va a ser un asunto planetario. Esto es, ningún sistema educativo va a poder seguir como estaba antes, va a tener que cambiar, inclusive los que tienen hoy o exhiben mejores desempeños. Y esto implica poner el tapete en lo que se llaman los colegas en formar. ¿Pero para qué formar? Nosotros creemos que una de las claves de la transformación de los sistemas es formar unitariamente en competencias y conocimientos para nuevos modos de convivencia, de protección social, de prevención y cuidados de salud, de producción, de trabajo, de comercio, de desarrollo, de movilidad, de recreación y bienestar. Es decir, va a haber un movimiento universal en favor de la transformación de la educación. Y creo que Iberoamérica, liderada por la OEI y por otros organismos, van a tener que poner el tapete
la transformación de los sistemas educativos como elemento prioritario. El tercer punto que quisiera mencionar es el que tiene que ver con una educación global. Esto es, vamos hacia una educación global. ¿Qué significa una educación global? Significa forjar un nuevo contrato de la sociedad a escala mundial, que requiere de nuevas formas de cooperar y de entenderse entre los países, cimentada sobre una cultura de la colaboración y la confianza. Va a tener que ahondarse un multilateralismo educativo mucho más propositivo, que profundice en cómo generar y conciliar bienestar, justicia social, desarrollo sostenible y convivencia. Esto es, vamos a tener que ahondar en un multilateralismo que busque respuestas comunes y evidenciadas, compartiendo experticia a escala mundial, porque lo que está en debate es crear, darle a los alumnos, que los alumnos sean protagonistas y sean generadores de un renovado orden de convivencia planetario. Es decir, los alumnos van a ser los que van a girar y los que van a tener la responsabilidad de este nuevo orden de convivencia planetaria en el futuro. Y para eso, como alternativa a la sola idea de un mercado planetario y a una globalización sin liderazgos, sin rumbos y desregulada. Esto es, poner en el tapete la necesidad de los alumnos generadores de un renovado orden de convivencia planetaria. Una cuarta idea, que la mencionaba Marcelo y Elena, tiene que ver con empatizar familias y educación. Más que nunca tenemos que ver que este cambio de roles o esta sinergia de roles entre familias y educadores en este tiempo ha sido fundamental. Ha sido fundamental para que las familias entiendan la responsabilidad de los educadores y aprecien más a los educadores, en términos de como agente socializador y educativo. Ellas, las familias, y a su vez los educadores. Por tanto, tenemos que buscar que las familias y educadores busquen un nuevo contrato social para apoyar a los alumnos en sus aprendizajes, fundamentalmente para que cada alumno tenga una oportunidad real de educarse y aprender. La quinta idea para nosotros clave es la habilidad. Lo que han dado esta que las respuestas que la región ha dado frente a ella históricamente han sido fragmentadas, coyunturales, compensatorias y bajo impacto. Tenemos que revisar la racionalidad, la ingeniería, el andamiaje y los contenidos y la inversión estratégica en las políticas sociales para apuntalar el potencial de aprendizaje y desarrollo de cada persona desde cero a siempre. Esto es, tenemos que repensar las políticas sociales. Y repensar las políticas sociales es repensar la educación, y repensar la educación es repensar las políticas sociales. Esto no puede ser solamente una acción educativa aislada de una renovada concepción de la política social. Un sexto elemento que nos dimos todos cuenta, más en este tiempo, es la revalorización del Estado. El Estado es fundamental en este tipo de crisis, pero no solo en este tipo de crisis, el Estado es fundamental en su rol de Estado garante de oportunidades, en su condición de estratega y de articulador de iniciativas. Y cuando decimos revalorizar el Estado, no es volver al viejo Estado céntrico o al viejo Estado gordo, sino revalorizar el Estado significa pensar el Estado de futuro, más estratégico, más articulador, más garante, menos burocrático, más cercano a las necesidades de la gente y más apuntalando la educación como política cultural, social, económica, ciudadana y comunitaria. El séptimo punto para nosotros tiene que ver con lo que señalaba Marcelo, avanzar hacia modos híbridos o blend de educación y aprendizaje. Esto va a ser un elemento central. La educación de futuro, más allá de las restricciones que tenemos hoy de distanciamiento y confinamiento social, va a tener que ser una educación que combine lo presencial y a distancia. Y esto tiene un efecto positivo en la empatía entre alumnos y docentes, en impulsar una revisión profunda de los contenidos educativos, en personalizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, e incentivar la producción y de conocimientos por alumnos y educadores. Por tanto, tenemos que pensar modos híbridos de enseñanza y aprendizaje. Un octavo punto es poner el énfasis en algo que tenemos que revalorizar también, que es la formación integral de la persona. Revalorizar una educación que tenga un sentido humanista, universal y cosmopolita. Esto es, la integralidad de la persona y la formación de la persona conlleva a respetar al ser humano en su singularidad, como persona, que no puede reducirse a su condición de alumno, desligado de sus identidades y condicionamientos como infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que superar una concepción de la educación gestionada en fragmentos de la persona por niveles, por ofertas, por currículo, por institución o pedagogía. Nosotros no vemos a la persona como un todo, vemos a la persona fragmentariamente a través de la educación. Y ese es un problema de larga historia de la educación. Un noveno elemento tiene que ver con poner la formación en valores como elemento central de las transformaciones de la educación. Esto es, pensar una educación donde justicia y libertad, excelencia y equidad, inclusión y cohesión, bienestar y desarrollo son complementarios. Esto es, pensar una educación en clave de valores complementarios, donde libertad y justicia no se contraponen, o uno no contrapone inclusión y cohesión. Un décimo punto tiene que ver
con una educación mucho más atenta a la diversidad. La diversidad no solo de los alumnos, la diversidad también de los docentes. La diversidad engloba culturas, afiliaciones, tradiciones, contextos, capacidades, enfoques educativos. La diversidad significa romper con una visión estrecha de la normalidad que tenemos históricamente, de dividir a los alumnos en normales y especiales. Eso no tiene sentido. Cada alumno es un ser especial y las categorías de normalidad y desviación carecen de sentido en educación. Y las últimas dos ideas, para ir terminando, es decir mentalidades liberales. La educación tiene que fortalecer la mentalidad liberal. Y la mentalidad liberal no significa la adscripción en un sentido económico. No significa eso. La mentalidad liberal significa compartir ideas, fuerza, referencias y evidencias que establezcan a la persona, al alumno, en ponderar y tomar decisiones autónomas que permitan ejercer su libertad como persona, sin ataduras, así como cuestionar los pensamientos únicos y las narrativas tendenciosas. Esto es la libertad, la mentalidad liberal como un poderoso reservorio de la democracia que está en la agenda de la OI como elemento central para justamente enfrentar los negacionistas de la propia libertad, los negacionistas de derechos esenciales de las personas, los negacionistas del cambio climático y de la violencia de género, entre otros elementos. Y terminamos con el punto, empezamos con las nuevas generaciones y terminamos con los docentes, porque en definitiva son los dos ejes centrales que tenemos que poner en la agenda. Educadores apreciados, es decir, hemos visto en este tiempo, y Marcelo lo mencionaba, la resiliencia de los educadores para ingeniar propuestas educativas que atreverse a abordar lo inexplorado. Hay una revolución en germen hoy día en la educación. Uno la puede ver en su país, en Uruguay, como en otros lados, a docentes apoyándose mutuamente, buscando maneras de apoyarse como nunca, para buscar cómo desarrollar este contenido, qué estrategia puedes desarrollar. Hay una comunicación horizontal hoy en la comunidad docente como nunca la ha habido. Y hay que aprovechar eso para potenciar una nueva generación docente donde se ponga mucho más énfasis en las redes y las comunidades de práctica docentes. Afinar las capacidades de los docentes como educadores para entender a los alumnos como interrelaciones entre entidades físicas y virtuales. Y termino con esto. La percepción que el mayor cariño que hoy muestran las sociedades y los padres y las familias a los educadores, lo vemos en varias sociedades latinoamericanas y en España y en Portugal, puede evaporarse si volvemos al estadio de la educación pre-COVID-19. Esto es, podemos utilizar esta nueva sinergia y empatía entre educadores y familias para reinventar la educación. Ahora, si volvemos al estadio pre-COVID-19, la frustración docente, personal y profesional se va a ahondar. Terminamos diciendo, en definitiva, que estamos ante una ventana de oportunidades formidables en Iberoamérica para repensar la educación en los sistemas educativos. No la perdamos, no nos quedemos solamente en la respuesta de coyuntura. La tecnología es importante, pero la tecnología es un mediador. Lo más importante en educación es tener claridad en el para qué y qué uno quiere educar, y eso es lo que nosotros estamos poniendo en la marcha. Muchas gracias. Me toca intervenir a mí. Agradezco mucho la oportunidad que nos da la Organización de Estados Iberoamericanos de dialogar y compartir con la comunidad de oyentes de este webinar. Y desde luego estoy muy contenta de poder escuchar a los colegas. Voy a enlazar con la idea central que creo que han intentado transmitir los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, que tiene que ver con la transformación de la educación, la necesidad, la urgencia de transformar la educación. Quiero puntualizar que mi intervención se contextualiza en que quizá soy la única miembro de una administración pública, de un Ministerio de Educación que está lidiando con la emergencia educativa en este momento, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, en un país, además, en el que más de 8 millones de estudiantes, de alumnos de todas las edades, desde el 14 de marzo pasaron de un día para otro de estar asistiendo a la escuela a dejar de asistir y quedar confinados en sus casas. En un país, por lo demás, muy descentralizado, en el que el estado de alarma y, por lo tanto, la necesidad de implantar un mando único que permitiera armonizar mejor las actuaciones en esta emergencia ha supuesto poner encima de la mesa algo que puede ser de enorme utilidad para compartir en este
webinar. Y es que donde la aplicación de las normas, las grandes normas educativas, era la costumbre habitual y era lo que regulaba los trámites administrativos, en este momento ha habido que flexibilizar enormemente su aplicación, adaptarla, incluso dejarla en suspenso y recurrir a un principio muy importante, al principio de confianza en los profesores. La primera cuestión que me plantea la OEI es el rol del profesorado en esta situación de emergencia sanitaria y, por tanto, educativa. Yo quiero compartir 4 ideas a este respecto. En primer lugar, la escuela formal como institución es difícilmente sustituible. No es solo un lugar de conocimientos, sino de comportamientos, de convivencia. Por lo tanto, la cultura escolar, que es propia, aunque sea sin duda mejorable, es difícilmente sustituible y desde luego no de un día para otro. La segunda idea es que el rol profesional es algo que se construye a lo largo de la carrera profesional. Y en torno a esa construcción es cuando el maestro, el profesor y la sociedad en su conjunto construyen una representación de lo que es ser profesor en definitiva. Así que de un día para otro el rol del profesorado, como el rol del alumno, no cambia. Porque además el rol del profesor y el del alumno interactúan y se reconstruyen mutuamente. Lo que ha pasado es que han sufrido un proceso de adaptación forzado por la fuerza de los hechos, que nos está mostrando grandes oportunidades y grandes riesgos y necesidades. La tercera idea, relacionada con las anteriores, es que además nos está confirmando cosas esta situación que ya sabíamos. Sabíamos que las escuelas, el modelo educativo en su conjunto necesita transformarse con rapidez y lo que vemos en este momento es que debe hacerlo con una rapidez mayor de la que ya pensábamos. Han de transformarse el currículum, demasiado enciclopédico, demasiado rígido, demasiado dictado desde arriba, quizá lesionando ese principio de confianza en las escuelas y el profesorado. Las metodologías, los horarios, los espacios, en definitiva la cultura escolar en general, muy especialmente la de secundaria. En cuarto lugar, los profesores han palpado de una manera notoria que tienen alumnos que están desconectados, que ya lo estaban en el periodo lectivo presencial, pero que ahora se ha evidenciado que no participan en las videoclases, que no saben por qué no participan y que ese descolgamiento visibiliza aún más la brecha, no solo digital, sino la brecha educativa, la pobreza en el aprendizaje, la privación del derecho a aprender. Así que un hecho importante que ha ocurrido vinculado con esto es una toma de conciencia. La sociedad, las familias, los alumnos, los profesores han tenido una oportunidad de oro para ver lo que ocurre cuando se cierra la escuela. No estaban cerrados los aprendizajes, pero sí las escuelas. En este escenario, el rol de todos, docentes, familias, alumnos, directores, tiene una oportunidad muy buena para repensarse y cambiar. Hay que aprovechar estas lecciones y, en definitiva, el riesgo sería no aprovecharlas y distraernos con otras cosas. Ciertamente, los riesgos, las demandas, los desafíos y oportunidades de esta situación para el futuro de la profesión docente son muchos en todas direcciones. Quiero compartir 3 ideas clave. Si denominamos desarrollo profesional docente al acceso a la formación inicial en la universidad, a la propia formación inicial, la inducción en la profesión,
la formación permanente durante el ejercicio profesional, la evaluación docente y la carrera docente vinculada a todo lo anterior, efectivamente podemos llegar a algunas conclusiones en el escenario iberoamericano. Por un lado, importante es en qué momento nos ha encontrado a cada uno de los países cuando empieza el confinamiento y el estado de emergencia. Países que no han acometido de ningún modo desde hace mucho tiempo pendiente esa reforma de la profesión docente, países que la han acometido recientemente o hace unos años y puesto en marcha esa reforma en profundidad de la profesión, y países, como es el caso de España y de algunos otros, que estaban en proceso de diseño y negociación de la puesta en marcha de esa reforma. En este sentido, hay dos reflexiones. La crisis económica resultante de la crisis sanitaria va a producir sin duda un efecto, un impacto muy grande y un freno a esas reformas que sin duda tienen una memoria económica voluminosa. En todos los casos, sin embargo, en los casos de todos los países, hay que acometer sin demora el desarrollo de la competencia digital, no solo de los profesores, sino de toda la comunidad escolar. Este es un desafío muy importante, una demanda urgente, pero efectivamente nos lleva a la segunda idea. Concentrarnos en reducir la brecha digital, concentrarnos en dotar a los centros, los alumnos, el entorno familiar y a los docentes de las herramientas digitales, entendiendo por ello los recursos educativos en abierto, los dispositivos digitales y la conectividad, no va a cambiar lo sustancial. El riesgo de centrarnos solo en esto hace que olvidemos que una educación inclusiva que no deje a nadie atrás en esta situación de emergencia educativa necesita dar respuesta a la reforma pendiente del currículo, de la selección de aquellos aprendizajes esenciales que por ser menos enciclopédicos y más esenciales permitan una metodología o unos procesos de enseñanza y de aprendizaje más profundos en los que se garantice el bienestar del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa. Eso significa también replantear qué significan las tareas para casa, los deberes que llamamos en España. ¿Qué significan? ¿Cómo se planifican? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Cómo los debe hacer el alumnado? ¿Qué función tienen en la educación? La educación a distancia tiene un enorme riesgo y es transferir al que aprende una enorme responsabilidad en su proceso de aprendizaje, porque se puede confundir colgar materiales en el aula virtual y recomendar su trabajo para la casa, como estamos viendo, de 2-3 horas en muchos momentos, lo cual todavía aumenta más la brecha educativa. Así que hay que reformar muchas cosas, las metodologías, hay que flexibilizar horarios, espacios y desde luego hay que repensar la evaluación. Por ello, además de políticas focalizadas, y con esto termino, en el alumnado vulnerable, muy visible en este momento por la desconexión digital, debemos no dejar en el olvido las políticas universales que fortalezcan las competencias de los centros educativos, de las escuelas, que son la unidad de cambio, y que nos permitan afrontar mejor cualquier escenario de aprendizaje, sea presencial, semipresencial o a distancia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todas las personas que estáis siguiendo este webinar en directo.
Buenos días desde Madrid también. Quería agradecer en primer lugar a Mariano Jabonero y a Tamara Díaz de la OI por la invitación y saludar a mis colegas que están conmigo en esta mesa, aunque estamos no distanciados socialmente, pero sí distanciados físicamente. Yo quería simplemente compartir con vosotras y con vosotros algunas reflexiones que tienen que ver con las preguntas iniciales que me lanzaban, que tienen que ver con qué tenemos que aprender en la escuela, con las competencias, sobre si estamos preparando o no a nuestros estudiantes apropiadamente para el mundo, para vivir en el mundo que nos está tocando vivir, y que coincide en el fondo mis reflexiones muchísimo con el planteamiento que ha hecho Txelo. Yo también, y ahora lo insistiré un poco en esta idea, creo que es muy importante y nos hemos dado cuenta rápidamente, apenas unos días después de cerrar las escuelas, que no el aprendizaje, de lo difícil o de lo importante que son las escuelas en nuestra vida, de lo importante que son las escuelas y de lo importante que son las maestras, los maestros y los profesores en nuestras vidas, del papel fundamental que juegan para garantizar la inclusión, la equidad y todo esto que no nos cansamos de repetir tantas veces. Por tanto, en este sentido, por un lado, una preocupación que es que sabemos que en los próximos meses, al menos, lo que vamos a tener no es exactamente igual a lo que teníamos, al menos en el ámbito de la presencialidad, y esto nos va a plantear a todos los sistemas unos retos tremendamente importantes. Y un poco, bueno, pues yo coincido también con Txelo en que por aquí se traban temas como la cultura profesional, las culturas escolares, difíciles de cambiar, y lo sabemos porque llevamos decenas de años, y digo decenas con toda conciencia, tratando de cambiar lo que pasa en las escuelas, las prácticas escolares, el sentido de la educación, y nos cuesta mucho a todos. También coincido con Txelo en que lo que sí nos ha dado la crisis de la COVID es un gran foco, una gran visibilidad sobre algunas cosas que sabíamos que estaban allí, pero a lo mejor no todos lo compartíamos o no toda la comunidad educativa estaba tan alerta, ¿no?, de esas brechas que también los demás colegas han insistido. Yo quería empezar con estas reflexiones que quiero hacer un poco desordenadas. Quería empezar con una que tiene que ver, que es claramente muy positiva. Yo creo que la crisis nos ha dado un empujón a todos aquellos que creemos que se pueden cambiar las cosas. Yo creo que en este sentido, muy a lo Freire, ¿no?, esta idea de que las cosas no son así, sino que están así. Y si están así, pues se pueden cambiar. Y la crisis nos ha ayudado a desmentir aquello de que no se puede cambiar las cosas, de que nos ha ayudado a cuestionar el victimismo, la pasividad, la falta de ideas con la que muchas veces nos enfrentamos a las situaciones complicadas. Hemos visto, y lo han mencionado Renato, Marcelo, Txelo, todos, cómo las comunidades educativas de nuestros países, esencialmente los maestras, los maestros, los profesores, han reaccionado, como suele ser habitual, con sus propios medios muchísimas veces, para tratar de solucionar una urgencia que teníamos delante. ¿Qué hacíamos con el derecho a la educación? ¿Qué hacíamos con el derecho a aprendizaje con las escuelas cerradas y las aulas confinadas? Y hemos visto cómo ha habido una reacción enorme, también unas riquísimas redes que se han trabado entre docentes para compartir experiencias. Luego, la primera idea sería, la crisis nos pone de nuevo ante un escenario de posibilidades, pero también de riesgos. Y hay una idea que a mí me ronda, no la tengo especialmente desarrollada, pero me preocupa especialmente. Todos los países de la región llevamos al menos 20 años tratando de hacer una traslación de aquello que llamábamos una educación exclusivamente por contenidos a una educación por competencias. Llevamos 20 años, más o menos todos los países, tratando de entender que de lo que se trata es de que los estudiantes sean capaces de utilizar, de combinar, de movilizar los conocimientos que adquieren, los saberes múltiples que se adquieren en la escuela, para poder comprender el mundo e intervenir sobre el mundo. Esa traslación de una enseñanza que tradicionalmente había estado muy centrada en los contenidos y a una enseñanza que queremos en competencias, no lo habíamos logrado. Estábamos lejos de haberlo logrado en ninguno de los países de la región, y creo, y es un miedo que yo tengo encima de la cabeza, que esto que ahora mismo podemos ver como una oportunidad, esto que nos está pasando que podemos ver como una oportunidad para transformar las prácticas, las culturas, el sentido de lo escolar y de la escuela, nos devuelva, sin embargo, no
no esa escuela que queremos, sino una escuela que vuelva como pasos para atrás. Es bastante más sencillo volver a métodos y metodologías y concepciones de la enseñanza mucho más instructivas, que son importantes, claro que sí, pero mucho más centradas en contenidos que también son importantes, pero no son suficientes, como sabemos, y es mucho más sencillo que si no hacemos los esfuerzos todos que tenemos que hacer, no seamos capaces de avanzar en esa educación por competencias en la que estábamos. Y aquí, insisto, no es otra cosa que asegurarnos que en la escuela se adquieren una multiplicidad de saberes más declarativos, saberes más procedimentales, saberes más valorativos, que sabemos, ¿no? Como decía Fauré hace ya 50 años, que sabemos hacer, que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos ser, que sabemos convivir. Estábamos en esa transición y yo tengo miedo que esto que nos está pasando nos frene o de alguna manera nos eche un poco para atrás. ¿Qué más reflexiones me han sugerido lo que nos está pasando? La primera es que por fin, o de alguna manera clarísima para todos, pues hemos caído en ese mundo incierto del que nos alertan y desbocado, y como queramos decirlo, que el que nos alertan los sociólogos desde hace un montón de años, y por tanto, más que nunca, la escuela y los aprendizajes hoy pues tienen que capacitarnos, tienen que darnos las capacidades para poder tomar decisiones sobre cuando no sabemos qué hacer. Se trata muchísimo más de saber hacer preguntas, se trata muchísimo más de saber dialogar con la incertidumbre, se trata muchísimo más de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer, que de saber las respuestas a las cosas. Esa es la situación en la que nos encontramos, ese es el reto que tenemos por delante los sistemas educativos, los docentes, las escuelas, y esto de que lo que venimos hablando también hace por lo menos 20 o 30 años, de repente lo tenemos todos los sistemas educativos encima de la mesa y tenemos que responder. Es decir, también ha llegado el momento, por tanto, a tomar decisiones sobre lo relevante y lo irrelevante, sobre aquello que realmente queremos que se aprenda en la escuela, ya creo que consideramos que no es tan importante que se aprenda. Y esto, bueno, luego volveré un momentito sobre ello. También lo ha mencionado Chelo cuando hablaba de poner en crisis de alguna manera también nuestros currículums, el de todos los países prácticamente, que son excesivamente académicos y grandes. Lo que nos está demostrando, y esto va a ser rapidísimo porque todos mis compañeras y mis compañeros han insistido en esta idea, es que la crisis que parecía al principio que nos afectaba a todos, la crisis de salud, nos hemos dado cuenta que no afecta ni siquiera a la de salud a todos de la misma manera, y desde luego que el miedo, que la esperanza, que la incertidumbre no está igualmente distribuido en todos los grupos sociales. De alguna manera, lo que la crisis de la COVID nos está mostrando, y es un aprendizaje que tenemos que llevar en la mochila para pensar en el futuro, es que nos está mostrando las costuras rotas también de nuestros sistemas sociales, de salud, pero también de los sistemas educativos. Si algo ha hecho la crisis, y yo creo que también lo mencionaba Chelo de una manera clarísima, es que nos ha puesto a todos frente al espejo de la realidad. Y lo que nos devuelve el espejo de la realidad no es tan bonito como a veces pensábamos, o dicho de otra manera, lo que nos devuelve ese espejo son muchas incoherencias de los sistemas educativos y muchísimos retos que tenemos por delante, entre los que se encuentran, por supuesto, la famosa digitalización de la escuela, pero que, por supuesto, como todos y todas bien sabemos, no es para nada el principal. Es como una condición necesaria, pero no suficiente. Garantizar que todos los ciudadanos tengan en ámbito de aprendizaje, y también todos los docentes, conectividad y dispositivos para poder trabajar, que ahora mismo no lo tenemos garantizado en ninguno de los países, no es una condición suficiente, sino necesaria para la transformación que tenemos por delante. Por tanto, como han dicho todos mis compañeros, lo que nos está mostrando esta crisis es todas esas brechas, más allá de la brecha digital que teníamos o que transcurren, ¿no? Porque yo no me gusta tanto pensar que son brechas del propio sistema educativo, sino que son brechas que de alguna manera atraviesan al sistema educativo y lo ponen en jaque, lo ponen en cuestión. Y nos ha mostrado también lo lejos que estamos de ese ODS 4, ¿no? De los objetivos de milenio, de lo lejos que estamos de poder garantizar en estos momentos una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. De alguna manera seguíamos con una escuela, con unos sistemas más que unas escuelas, que seguían naturalizando las diferencias, y esto se ha hecho muy evidente, como decía Chelo,
suelo cuando nos hemos tenido que trasladar la educación a casa. Y lo que está sucediendo en las casas ahora mismo es una situación de emergencia. No estamos haciendo escuela, estamos tratando de aminorar los efectos que un periodo largo de tiempo puede tener sobre el aprendizaje de muchos de los jóvenes y de los niños, pero no estamos siendo capaces de escuela. Luego, uno de los retos que tenemos por delante es replantear el sentido de la escuela y pensar qué significa hacer escuela cuando vamos a estar en escenarios, como decía Renato y Marcelo, tremendamente híbridos, escenarios blended o como queramos llamarlos, en los que la presencialidad no va a ser continua y todos los días. Y ya prácticamente con esto voy a ir terminando. ¿Qué más cosas nos está mostrando esta crisis? Nos está mostrando la necesidad más que nunca de justicia curricular. Nos está mostrando la necesidad de un currículum distinto, un currículum que de verdad esté orientado a competencias, un currículum que nos permita dar posibilidades a todos, un currículum que de alguna manera no reproduzca en su propia definición o en su propio desarrollo las desigualdades con las que venimos, un currículum que nos permita desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad autónoma de aprender, la racionalidad científica, las habilidades cognitivas, pero que también nos permita compromiso social, solidaridad, convivencia, valores que tienen que ver con la transformación y también todo aquello que tiene que ver con el cuidado de las personas, el bienestar y el equilibrio. Es decir, necesitamos clarísimamente unos currículos distintos, realmente orientados por competencias, que nos garanticen que cuando preguntamos esa pregunta que me hacían al inicio, ¿estamos dando las competencias o los conocimientos o los saberes para poder vivir? Bueno, pues en estos momentos la respuesta sería que no, y no, entre otras cosas, porque no hemos terminado de hacer esa transición curricular que nos exigía el cambio en la educación por competencias entera. Por tanto, termino simplemente, y ahora tendremos, entiendo, una pequeña ronda de preguntas, lanzando lo que creo que es la pregunta más importante. Tenemos que mirar a futuro, evidentemente, como han dicho mis compañeros. El futuro es lo que nos va a pasar en los próximos meses, pero también lo que nos va a pasar en los próximos años. La escuela de los próximos años tiene pinta de que va a ser una escuela distinta, no solo en lo presencial, y esto es tremendamente importante. Por tanto, tendremos que pensar cómo se hace escuela cuando estamos a tiempos partidos, cuando los cuerpos no están constantemente juntos, cuando no estamos interaccionando, y estas son preguntas que creo son tremendamente relevantes. Tendremos que pensar cómo construimos lo común cuando no estamos juntos, de alguna manera, y eso también es parte y el compromiso fundamental de las escuelas. Por tanto, lo que tenemos por delante es preguntarnos una vez más, repensar una vez más qué es la escuela hoy, cómo podemos hacer escuela hoy, con tecnología, sin tecnología, garantizando para todos condiciones de vida que nos permitan, ¿no?, unas condiciones de vida digna para todos y para todas, que en estos momentos, y la crisis nos lo ha mostrado clarísimamente, no las teníamos. Y insisto una vez más, muchísimas de las brechas que atraviesan la educación no son brechas educativas, y por tanto una idea que también lanzaba Elena y lanzaba Marcelo al principio, necesitaremos más que nunca, lanzaba Tamara en el inicio, necesitaremos más que nunca colaboración entre agentes, colaboración entre distintas políticas sociales, sanitarias, educativas, cambiar las escalas de intervención desde lo local hasta lo más global, y todo esto es el reto que tenemos por delante para garantizar, pues, una escuela que no distribuya en orillas a las personas antes de prácticamente de nacer. Muchísimas gracias y seguimos ahora en la conversación. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los 5 por vuestras reflexiones que nos dan una panorámica muy completa sobre cómo los sistemas educativos de la región se están adaptando a este contexto de crisis sanitaria, mostrándonos algunos de los principales desafíos que van a deber o que tienen que afrontar y que están teniendo ya que afrontar en referencia a cuestiones tan centrales como el rol del Estado, el papel del docente, de la familia, pero también con una mirada compartida por todos, que esta situación de crisis debe ser aprovechada como una situación de oportunidad para reinventar la educación. Tenemos que mirar al futuro y tenemos que responder y estar a la altura. En este sentido, nos están llegando a lo largo de vuestras intervenciones, nos han ido llegando muchas preguntas, muchas reflexiones. De nuevo, agradecer a todos los que estáis siguiendo desde vuestras casas este espacio de diálogo, de reflexión, que sin duda enriquece mucho los aportes que estamos recibiendo.
tratando de resumir algunas de las preocupaciones o reflexiones más compartidas y también con esta mirada que compartíais todos de retos hacia el futuro, vamos a formular una doble pregunta. Podríamos decir que es una pregunta con una mirada complementaria. Y por una parte nos dicen, en base a la situación actual y en el contexto que se ha dibujado en este seminario, ¿cómo serán capaces los sistemas educativos de la región de asumir estos cambios que van a ser necesarios? Comentaban a nivel curricular, tecnológico, de contenidos. Y una mirada complementaria y también, digamos, positiva es qué fortaleza tenemos como región para dar respuesta. Es decir, cómo vamos a hacer frente a todos estos retos, estos desafíos que se han ido enumerando, pero también qué fortalezas como región tenemos a la hora de afrontar este enorme pues, reto que tenemos por delante, que es ser capaces de garantizar esta continuidad de los aprendizajes. Si os parece, de una manera breve vamos a hacer una ronda en la que podáis plantearnos las ideas que os sugieren en base a estas dos formulaciones. Si quieres, Marcelo, Elena, comenzamos con vosotros. Bien. Bueno, digamos, primero quería un poco, digamos, aprovechar como para agradecer a la OEI por esta invitación y por realmente colocar estos temas como en el tapete público. Yo creo que el sistema, bueno, no, parafraseando con la práctica atlética del salto en alto, usted sabe que para saltar en alto hay que poner la barra cada vez más alta. Si tú pones la barra a 1.10, probablemente saltes lo apenas suficiente como para poder pasar eso. Yo creo que esta prueba que el sistema puso, que como que la situación puso, le pone un desafío al sistema alto, y yo creo que vemos que muchas barreras que se fueron realmente, digamos, bajando. El caso en Uruguay tuvo una multiplicación de los usuarios de plataformas, contenidos, cuando antes estaba totalmente disponible, como que las personas cuando necesitaron realmente usaron. Creo que va a ser difícil, pero confío mucho como en la capacidad de los docentes. Creo que se necesita como una visión estratégica importante, y me parece que hay que ponerle una visión logística importante. Este es un sistema grande que tiene que funcionar de otra forma, eso no es simple, y me parece que requiere como de otros saberes y de otras, visiones que creo que son bien importantes, y le pongo foco a esto, logística y mayor gestión como para poder enfrentar esto. Hola, no sé si Elena va a participar. Elena, sí, Elena. Sí, tengo la cámara encendida. Sí, voy a solo hacer un pequeño complemento a lo que mencionaba Marcelo, que yo creo que una fortaleza que tenemos y hemos visto en estas semanas en nuestra región es que es nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. Los países han tomado medidas tempranas de lo necesario para asegurar las condiciones sanitarias adecuadas de nuestros ciudadanos y de nuestros niños. Se han adaptado de forma muy rápida, lo mencionaba al principio de mi intervención, de forma ágil, desarrollando contenidos a donde no lo sabían y encontrando los métodos necesarios para asegurar la continuidad educativa, asegurar, por ejemplo, también, no lo mencionamos, pero el peligro de malnutrición y de muchos niños todavía en nuestra región que dependen de comedores escolares, para hacerles llegar a los niños los alimentos necesarios para mantener los niveles de nutrición. Yo creo que lo que se ha mostrado en estas semanas
es que somos capaces de adaptarnos y a mí me llena muchísimo de optimismo de cómo ahora podemos tomar estos aprendizajes para hacia adelante, no volver a lo de antes, sino volver a reconstruir una mejor escuela, tocando en los temas que se mencionaron, desde una mayor valorización de la enorme labor que hacen los docentes, de la importancia de formarlos y apoyarlos en su labor, en cambio pedagógico y un cambio tecnológico también que permita aprovechar, no aprovechar la crisis, pero aprovechar las lecciones que nos ha dejado esto para construir una mejor escuela para los niños y niñas de nuestra región. De nuevo, agradecer nada más, muchísimas gracias a la OEI, al espacio, a la invitación que nos han hecho para compartir estas reflexiones. Yo voy en la misma línea que los colegas. Nuevamente agradecemos a la OEI por esta muy linda oportunidad. Y me gustaría decir dos cosas respecto a lo que planteaba Tamara muy bien. Sobre el cambio, un poco preocupado sobre el sentido del alcance del cambio. Hay un cambio que hay hoy día, que es el cambio de la coyuntura, que es la capacidad de adaptación del sistema a buscar respuestas. Eso creo que tenemos buenas noticias en general. Pero la preocupación hacia futuro no es solamente el cambio de la coyuntura. El cambio en el tipo de sociedad que vamos a tener que construir hacia el futuro. Edgar Morin, un filósofo y educador francés notorio, decía, estamos ante un cambio en los modos de vida. Y la gran preocupación, me parece, de la educación hoy es ir más allá de los enfoques curriculares que son necesarios y plantearse, bueno, ¿qué educación necesitamos crear para un imaginario de sociedad sostenible? Hoy tenemos un tema de sostenibilidad planetaria, tenemos un problema de estilo de vida que nos hacen insostenibles como planeta, como comunidad, y hay que cambiarlos. Entonces, la educación, un poco siguiendo lo que decía Marcelo, tenemos que subir el umbral, tenemos que pensar la educación, ya no solamente enfoques por competencias que son necesarios, ya no solamente la justicia curricular que es necesaria, el cambio pedagógico, pero darle a eso un sentido de proyección hacia el imaginario de sociedad que en Iberoamérica queremos para el futuro. Y ahí me parece que hay una necesidad de mover el debate un poquito más allá de lo que lo estamos moviendo hoy. Es una impresión. El segundo aspecto que mencionaba Tamara es el tema, ¿cuáles son las fortalezas? Y yo creo que hay 4 grandes fortalezas en Iberoamérica. Primero, la democracia. La democracia sigue siendo la forma más saludable de convivencia y de ejercicio ciudadano. Es decir, la democracia y el financiamiento y la consolidación de los valores democráticos tiene que estar mucho más en la educación también. Por eso hablábamos hoy de los ideales de libertad, de autonomía, de pensamiento libre. Ese es un punto importante. El segundo, el multilateralismo, como estamos viendo hoy, con lo que está haciendo la OEI, con lo que está haciendo el BID, lo que está haciendo la UNESCO, UNICEF. Es decir, un multilateralismo más activo, más propositivo, más fuerte en liderazgo programático. Yo creo que necesitamos un multilateralismo que, sin imponer a los países nada, tenga que ser mucho más fuerte en la capacidad de poner en la agenda programas, ideas, fuerza. Termino. Equipos nacionales solventes, lo estamos viendo en el caso del Ministerio de Educación de España en este momento y en otros ministerios. Equipos nacionales que tienen capacidad de pienso muy fuerte, masas críticas nacionales. Y por último, me parece importante, la comunidad de educadores y de alumnos que tenemos. Los educadores han mostrado capacidad de resiliencia, capacidad de adaptación al contexto de incertidumbre. Bueno, yo creo que tenemos fortalezas, pero no nos podemos olvidar que el cambio no está solo en la coyuntura, sino en empezar la sociedad hacia el futuro. Gracias. Yo también comparto el núcleo de las ideas que han expresado los colegas. La primera pregunta que nos trasladaba Tamara es cómo vamos a acometer la respuesta que tenemos por delante. Yo quiero resaltar aún más las lecciones positivas que no debemos olvidar de este periodo y que nos van a permitir afrontar lo que nos queda por delante. Por un lado, hemos visto que los sistemas educativos más sólidos y equitativos de la región, que más han avanzado en robustecerse como sistemas para garantizar el derecho de toda la población a la educación, están dando una mejor respuesta, están pudiendo dar una mejor respuesta al alumnado en esta situación de emergencia. Esto quiere decir que merece la pena invertir en educación, que lejos de reducir la inversión hay que sostenerla o incrementarla, porque merece la pena.
Por otra parte, el profesorado nos ha mostrado que no ha abandonado a sus alumnos. Han estado ahí y han reaccionado con rapidez y profesionalidad prácticamente al día siguiente del cierre de las escuelas para que el aprendizaje siguiera abierto. Quiero, si me permitís, agradecer de todo corazón el esfuerzo de los profesores, no solo los profesores y las profesoras, no solo de España, sino de toda la región por lo que están haciendo, y eso merece que sigamos confiando en que son unos actores esenciales para afrontar lo que nos queda por delante. Igualmente, las familias se han comprometido con la educación de sus hijos muy mayoritariamente y han hecho lo posible por favorecerles momentos, espacios donde pudieran atender a sus clases dentro de sus posibilidades. Y creo que las administraciones públicas han hecho un esfuerzo enorme por coordinarse, por buscar maneras de cofinanciación, en definitiva, por alinearse en torno a la respuesta que teníamos que dar al alumnado. Y esto creo que serán nuestras fortalezas para acometer lo que llega por delante, entre todas las que hemos estado mencionando. En cuanto a fortaleza y competición, quisiera decir que tenemos una tradición de cooperación en Iberoamérica, de cooperar entre nosotros. Estamos compartiendo recursos, estamos compartiendo formación. Por parte del Ministerio de Educación de España hemos puesto a través de la OEI a disposición de todos los países y de los ministerios de educación todos los recursos educativos que hemos puesto a disposición de nuestro profesorado en el plan Aprende en Casa, desde la televisión educativa, los recursos en abierto, los repositorios de materiales, etcétera, etcétera. Creo que esto es un camino de ida y vuelta y seguro que puedo decir además que estamos recibiendo también la ayuda de ministerios hermanos de Iberoamérica. Y luego la Agenda de Cooperación Iberoamericana, considero que esto la hará fortalecerse. Sin duda, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ya estará preocupado y ocupado en ello. Así que, bueno, yo creo que con estos principios de confianza en los sistemas, de necesidad de seguir apostando por invertir en consolidar los sistemas educativos, equitativos y la tradición de cooperación iberoamericana, pues tenemos buenos mimbres para salir, por lo menos para ir afrontando lo que tenemos por delante. Gracias de nuevo a todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos. La verdad es que tengo muy poco que añadir en las dos preguntas que nos planteaba Tamara. Yo creo que, y no los voy a hacer separadas para no alargarme, pero el propio sistema es una oportunidad. Los sistemas educativos parecen rígidos, los vemos desde fuera como si fuesen máquinas absolutamente burocráticas, de distribución de contenidos, muy poco móviles, pero en realidad todas sabemos que dentro de los sistemas hay mucho movimiento. Dentro de los sistemas educativos, lo estamos viendo ahora, si no hubiera pasado lo que ha pasado estos días, el sistema está lleno de vida y los sistemas están llenos de cambio. Lo que pasa es que no atendemos a esas partes pequeñas de los sistemas, a esas periferias de los sistemas, o a esos subsistemas muy abajo que son los que hacen que el sistema pueda respirar, nunca mejor dicho, y pueda estar vivo. Luego, el propio sistema, si lo miramos bien, lo cuidamos y lo alimentamos, y el sistema son los docentes, entre otras cosas, pero muchas más cosas, es un sistema de cambio en sí mismo, no es un sistema estático y rígido. En segundo lugar, yo creo, y un poco lo mencionaba hace un momentito, y también lo mencionaba yo creo que Chelo, la crisis nos pone ante la tesitura de incorporar más escalas en la gestión escolar. Yo creo que la escala estatal se nos queda demasiado alejada de la realidad, de lo que pasa realmente, de lo que les pasa a los niños y a las niñas en las escuelas, y que necesitamos de alguna manera acercar decisión y gestión a la realidad de las escuelas. Y eso, desde mi punto de vista, pasa
y cada Estado tendrá que hacerlo de la manera que pueda y sepa, pero pasa por deslocalizar muchísimo más, llevarlo a los municipios, llevarlo a los distritos incluso, compartiendo desde luego troncos comunes, pero creo que la gestión en los ámbitos locales es cada vez más importante. Y es más importante porque este problema que tenemos, el reto que tenemos, insisto, no es solo educativo. Lo educativo es un reflejo de la sociedad y la única manera, desde luego en los próximos años, de solventar los retos que tenemos pasa por invertir al mismo tiempo en las agencias locales de servicios sociales, sanitarios, alimentarios. La crisis que estamos viviendo, insisto una vez más, no es solo educativa en términos de currículum, evaluación, cultura docente, sino que también es una crisis de desigualdad social, una crisis alimentaria, una crisis de seguridad para todos. Por tanto, si bajamos la escala y ponemos de alguna manera esos sistemas que tienen las localidades, los municipios, las ciudades, que están mucho más cercanas de los ciudadanos para ayudar a las escuelas, creo que podremos avanzar un poquito más. Y por último, como decía Chelo, invirtiendo en educación. Probablemente sea la mejor oportunidad que tenemos y yo empiezo a ver ya mensajes que me preocupan muchísimo para, de alguna manera, invertir de verdad en educación. Sabemos que lo que nos espera a todos es una crisis enorme económica, no va a haber recursos, pero sí creo que tendremos que pensar muy seriamente en invertir, en redistribuir esos recursos y que por una vez, y hace tiempo que no es así, invirtamos fundamentalmente en investigación, en conocimiento, en ciencia y en educación y por otro lado en servicios sociales y en sanidad. Creo que son los pilares de las sociedades en las que queremos todos y todas vivir y hemos visto cómo, no tanto en la región como en otras regiones, han reaccionado muchísimo mejor precisamente porque tenían sistemas de impacto social, de seguridad social muchísimo más fuertes. Luego, el propio sistema creo que es una oportunidad, dejemos lo que cambie, bajemos la gestión a lo local, incorporemos otros ámbitos, invirtamos en otras cosas, invertamos en educación por fin, si es necesario en estos momentos redistribuyendo las partidas presupuestarias. Muchas gracias por vuestros comentarios. Ojalá seamos capaces de aprovechar estas fortalezas que habéis puesto de manifiesto. Me quedo con una última frase de Carlos, ¿no? Los sistemas están llenos de vida en un contexto como el que estamos viviendo de crisis sanitaria. Yo creo que no debemos perder de vista este último mensaje. Con esto vamos a concluir las intervenciones de los especialistas. De nuevo, agradeceros muy sinceramente que hayáis compartido con nosotros vuestro tiempo, vuestras ideas. Vamos a dar paso ahora a Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, para que haga una última valoración final a modo de conclusión, tras la que procederá a clausurar del encuentro. Muchas gracias a todos y a todas y cuando quieras, Mariano. Muchas gracias, Tamara. De entrada te voy a decir una cosa, voy a hacer un comentario y es que en educación es imposible concluir. Nunca se concluye en educación, siempre queda, digamos, el debate abierto y la aportación de propuestas, soluciones. Por lo tanto, eso se lo escuché yo a un ministro de Educación de España que se llama José María Maragall. Éramos muy jóvenes entonces y decía que la educación nunca se concluye. Lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra colaboración y vuestra participación y vuestras sabias aportaciones, y lo digo en serio, tanto a Marcelo como a Elena, del BID, una entidad con la cual la relación de la OIE con ellos es muy estrecha. Con el BID trabajamos en proyectos en Chile, tanto en Argentina, en Colombia, en Panamá y en El Salvador. Es una institución con la cual en la larga trayectoria de trabajo y a la entidad a la cual le agradecemos porque siempre ha hecho una apuesta muy firme por favor de educación. A Renato Berti, Renato amigo, muchas gracias por contar con tu presencia. A Consuelo, querida Chelo, directora general, pero permíteme que diga querida Chelo también. Muchísimas gracias por tu presencia. A Carlos Magro, igual. Y bueno, yo también quería, digamos, hacer una mención especial a Tamara, que es un poco el alma mater de todo esto y que lo hace con tanta dedicación y vocación e ilusión que da gusto trabajar así. Por mi parte, únicamente hacer 2 o 3 reflexiones, porque creo que habéis hecho aportaciones muy interesantes y muy relevantes. De hecho, lo que ha ocurrido con la pandemia es que nos hemos encontrado casi de forma sorpresiva, por desgracia sorpresiva, con que 180 millones de niños, niñas y jóvenes ya no están en su colegio, están en casa. Ha sido, digamos, un impacto tremendo en muy poco tiempo, muy rápidamente, y que nos ha puesto en un escenario diferente de anterior. Estamos hablando de unas cosas
Es como aquella frase, cuando tenemos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Pues nos han cambiado las preguntas, el COVID totalmente en ese sentido. Y además ha provocado una reacción de debate educativo que, como dice un gran periodista y amigo mío, Miguel Ángel Aguilar, es que cuando hay una inundación lo primero que falta es agua potable. Y aquí al final resulta que hay una inundación tremenda y vamos a estar buscando, algunos que estamos muy interesados en el tema, el agua potable. Realmente, ¿qué es lo que vamos a beber de todo esto? Creo que la primera digamos, el primer comentario importante es la capacidad rápida y brillante de reacción de los docentes, Chelo, lo decías, de las escuelas, de los ministerios de educación y con toda humildad de los organismos internacionales que nos pueden trabajar muy rápidamente. No solamente la OI, UNICEF, UNESCO, con los cuales estamos trabajando y hablando todos los días compartiendo contenidos, proyectos, programas y esa reacción solidaria en la cual los ministerios de educación de todos los países nos habéis aportado contenidos digitales para compartir con todos. Creo que ha sido un ejemplo de lo que es la comunidad iberoamericana. Creo que eso, digamos, es en primer lugar un tema importante y que ha demostrado que la educación preocupa y nos interesa y nos ocupa. Creo que ha sido una relación muy, muy positiva y que creo que pone de manifiesto también algo que se ha dicho antes, y es que cuando hay situación de crisis, al final volvemos a las instituciones. Las instituciones son los estados. Los estados que el Estado es un gran invento de la cultura y de la legislación, un Estado moderno, evidentemente, que es capaz de atender al bienestar de los ciudadanos. Y eso creo que es un aprendizaje que otra vez más entendemos. Y volvemos a instituciones como en la escuela. Creo que es también un papel, digamos, muy importante, y de los organismos internacionales, que algunos piensan que de las cosas, de los problemas, se sale solo. Pues miren ustedes, no salimos solos. Salimos compartiendo, trabajando juntos, porque además eso, en primer lugar, es más económico, en segundo lugar, es más racional, en segundo lugar, suele ser casi siempre mejor. Lo que nos hemos encontrado ahora mismo es con un momento de quiebra, un momento de ruptura totalmente, en el cual lo que sí es cierto es que después de esto el poder educativo, la educación va a ser diferente. Eso es una evidencia que todos somos conscientes de ella y creo que ahora el problema, digamos, es construir esa diferencia, esa alternativa de educación. Y como os he dicho antes, yo creo que la alternativa en la construcción de este nuevo modelo pasa no por un sistema maniqueo de educación a distancia y educación presencial, no creo que sea así. Sí es cierto que hasta la fecha la educación a distancia era una propuesta casi marginal en ocasiones, para un tipo de población especial, para adultos, tal. En ese momento nos damos cuenta con que digamos, ese acceso a educación a distancia, educación online, a distancia, no de online, es algo que forma parte del paquete educativo al cual todo niño y toda niña tiene que acceder. Y tiene que acceder como un principio de igualdad de oportunidades. Entonces, cuando hemos empezado a construir contenidos educativos digitales gracias a vosotros, y lo que estamos haciendo en la OI, juntamente, por ejemplo, con UNESCO, y hemos empezado a hacer oferta a los ministerios, nos hemos encontrado con lo que sabíamos, que el 40% de los niños y niñas de nuestros países, en el caso de España el 10% más o menos, si no me equivoco, no tienen acceso a sus hogares a acceso digital, no tienen conectividad. Pero resulta que estamos trabajando por un 60%. Es grave eso, ¿no? Es grave. Y es una realidad que estamos ahí. Pues de repente tenemos que empezar a pensar en un colectivo muy numeroso de muchos millones de chicos y chicas que en sus casas no tienen acceso a la conectividad. Entonces, yo creo que esa es la primera cuestión que tenemos que plantear. Y ahí, digamos, ver qué mecanismos de compensación, de apoyo podríamos diseñar, que en algunos países, insisto, por esto de la reacción rápida, lo han puesto en marcha en 2 meses prácticamente. Ayer hablaba con la ministra de Educación de Ecuador, y en Ecuador ya estaban suministrando equipos, apoyos, profesores de apoyo que van incluso casi al domicilio. En España me consta que una comunidad autónoma también lo está haciendo así en ese sentido, pero de repente nos encontramos con que ese mito y ese trabajo que pensábamos que se había hecho ya, y que en una región en la cual creo que fue un estudio de un experto que trabajó en el BID, Eugenio Severín, que decía que en América Latina se han producido unos 30 programas de 1+1, un computador por niño. Resulta que ahora, después de todo eso, encontramos que un 40% no tiene acceso a procesos digitales. La realidad es muy dura. Yo creo que es una cuestión que tenemos que abordar y, como decía el otro día en las declaraciones el primer ministro de Portugal, António Costa, no podemos digitalizar toda la educación en un año, pero sí tenemos que hacerlo en 2 o en 3. Tenemos que tener un objetivo claro en el sentido. Es imposible a muy corto plazo hacer una respuesta. Por cuestiones de económicas, técnicas y de todo tipo. Pero sí tenemos que tener el compromiso de hacerlo, digamos, rápidamente. Y ahí voy a una cuestión que yo también quiero plantear y es la importancia de la escuela. Como decía antes, esto no es maniqueo, no es o digital o la escuela.
yo y creo que todos los que estamos aquí hablando queremos mucho en la escuela. Mucho. Hay un tocayo amigo mío que se llama Mariano Fernández, que siempre dice aquello de más escuela y menos aula. La escuela es un lugar de encuentro, de diálogo, de convivencia, de maduración. Es de un espacio privilegiado. Es una institución que define a la cultura occidental. Y creo que reforzar la escuela también supone reforzar la digitalización del acceso de los alumnos a través de la escuela. Puede ocurrir que en su hogar a lo mejor no tengan acceso por limitaciones económicas o de geográficas o de distancia, pero la escuela es un lugar en el cual los chicos tienen un espacio privilegiado para poder conectar, digamos, con el mundo digital y con un entorno mucho más, con eso que se llama la gran ventana de oportunidades que ofrece el mundo digital. Que en la OI tenemos alguna experiencia muy significativa en ese sentido. Hicimos un proyecto de luces para aprender, en el cual en zonas selváticas, a través de paneles solares, conseguimos digitalizar escuelas rurales en las cuales no había un cable eléctrico a 100 kilómetros. Pero se ha podido hacer, digamos, a través de sistemas. Creo que es una tarea que es importante. Y sobre todo, digamos, esta brecha digital, que es una brecha social, en último extremo, es una brecha de desigualdades, de poder, digamos, olvidarla a corto plazo. Somos la región más desigual del mundo, eso está sabido y lo decimos siempre, pero es una región que sus sistemas educativos adolecen de gran falta de calidad, inequidad y falta de inclusión. Esa es la pelea, creo que ese es el punto de trabajo. Y otro elemento, junto con el tema digital, es lo que se ha apuntado también por parte de todos vosotros, es el tema de los contenidos curriculares. Creo que es momento de replantearse los currículos. Ese currículum enciclopédico, absolutamente largo, de eruditos, entre comillas, creo que eso tenemos que plantearlo porque ese modelo curricular para estos chicos, esta nueva cultura, en nuestro nuevo modelo educativo, pues no es lo más pertinente. Creo que es una apuesta fundamental en el sentido. Y en este momento, en dos meses, ya hay experiencias muy relevantes sobre eso. Y creo que podemos compartirlas rápidamente. En 2 meses, en muy poco tiempo, ha habido administraciones, ha habido gobiernos que nos gusta plantear que este currículum, mire usted, rápidamente tenemos que cambiar, porque si no, no vamos adelante. Y yo para terminar, llevando un poco el asco a mi sardina, con perdón de la expresión, diría que en este momento tenemos 3 frentes de trabajo. El primer frente no es nuestro, es el frente del virus. El virus es un frente que es salir todos lo mejor posible y que el coste humano sea el menor posible. Es un frente que son las autoridades sanitarias, los médicos, enfermeras, enfermeros, que están trabajando de forma magistral sobre él. El segundo frente es el que estamos hablando, son los efectos de la pandemia. La pandemia tiene efectos, digamos, duros y muy directos sobre el sistema de protección social. Educación, salud que he dicho antes también, empleo, por ejemplo, movilidad, tiene un efecto importante, libertades, también, un efecto muy duro sobre este tipo de temas. Entonces, cómo, digamos, la pandemia, cómo podemos minimizar los efectos y sacar provecho, convertir lo que sería la crisis, el problema, en una oportunidad. Y el tercer efecto es el reforzar lo que es el mundo de la cooperación, las relaciones multilaterales, un mundo que es necesario en ese momento más que nunca. Y yo quiero hacer 2 referencias que creo que son muy ilustrativas y muy duras y muy graves. La situación de Iberoamérica económica después de la crisis va a ser la peor desde la gran crisis de 1971. Esto va a ser tremendo. El impacto es cruel. Creo que la palabra más justa es esa. Ya hay ministerios y países en los cuales, y me consta, porque me llega la información, que están reduciendo el presupuesto de educación de forma significativa y de que están incluso hasta eliminando organismos de educación. Creo que es un tema que tenemos que meditar y plantearlo claramente. Pero plantearlo claramente a través del refuerzo de la cooperación multilateral, de la cooperación y la solidaridad internacional. Pongo un referente que me gustaría que no volviese a ocurrir, y es que en la gran crisis del 2008, la crisis del ladrillo en algunos países se llama, o Lehman Brothers en otros países, la cooperación sufrió una reducción del 80% de su presupuesto. El 80% no se ha recuperado aquello. Si eso se vuelve a repetir, tenemos un problema muy grave todavía mucho más. Creo que ahí ya en los países ha habido movilizaciones, líderes políticos importantes de la región que están haciendo apelación muy fuerte al refuerzo de la cooperación y una presión muy fuerte a que las actividades financieras, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, como es el caso del BID, que me consta que están preocupados por el tema y ya han tenido alguna reacción en el sentido, el Banco Mundial, CAF u otros, y la cooperación bilateral y multilateral, reforcemos la presencia y la actividad en nuestra región.
Decía antes que los ministerios de educación, los gobiernos educativos lo han hecho rápidamente y bien, las escuelas también, los medios también, los organismos de cooperación técnica también lo estamos haciendo, pero no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos y tenemos, digamos, que contar con recursos para salir adelante y hacerlo no en 6 meses, como decía el primer ministro portugués, pero sí hacerlo en un tipo razonable en el cual podamos plantear soluciones. Por mi parte, desde la OI ese es nuestro compromiso. Estamos, como decía Andrés Tamara, creando contenidos, recursos digitales, apoyando a los ministerios en relación directa con todos los ministros. Antes de ayer tuvimos una web con 8 o 9 ministros de la región. La comunicación es, digamos, continua, pero creo que tenemos 3 frentes del virus que ojalá lo superemos cuanto antes por nuestro bien y el bien de todos nuestros vecinos. El segundo, digamos, es que los sistemas de protección social en educación no se hagan, digamos, solamente debilitados, sino fortalecidos y adaptados a un nuevo contexto. Y el tercer lugar es que lo podamos hacer conjuntamente todos, porque creo que de esta crisis no salimos solos, salimos juntos o no salimos directamente. Esa es mi reflexión que quería compartir con todos y sé que en el caso de los que habéis participado en este webinar, contamos con vosotros, me consta, y también me consta que podemos contar con vuestra digo, portavocía para trabajar en esta noble causa. Muchísimas gracias una vez más. La OI está a vuestro servicio, lleva 70 años al servicio de la comunidad, por lo tanto creo que podemos fijaros en la historia de América Latina, de países, repúblicas de 200 años, en algunos países y algunos de mucho menos, casi la mitad de la historia de muchas repúblicas está hoy presente, lo cual todavía nos queda mucho por delante y ahí vamos a estar trabajando y contando con vosotros y vosotros contando con la OI. Insisto, muchísimas gracias.